Bueno, vamos a retomar con un panel sobre economía de la dona, en donde vamos a tener una persona conectada desde Europa, que es referente a nivel global. La organización Economía de la Dona, el movimiento, está representado por varias personas, y la persona que se va a conectar desde Europa, Carlota Sanz, es una de las referentes de este movimiento allá y también acá. En este panel también vamos a tener a representantes de Argentina que representan el movimiento de la dona en Argentina, y eso es un lujo enorme, tener nuestros movimientos también locales. Y en este panel, este equipo de personas nos van a guiar para comprender los fundamentos de la economía de la dona, para comprender un marco económico, el marco económico que promueve, que es buscar crear una economía sostenible y justa dentro de los límites planetarios y las necesidades sociales. Lo interesantísimo que tiene la economía de la dona es que, bueno, vamos a seguir hablando en línea con lo que venimos, nuevos modelos económicos, y esta nos agrega muchas herramientas para que desde los gobiernos podamos hacer la bajada pragmática concreta de cómo es cuidar el medio ambiente y las personas, o cómo es tomar decisiones, implementar proyectos dentro de los límites planetarios. Voy a presentarles a quien va a moderar este panel, Alejandra Goncalves Méndez, que se formó en comunicación social, es locutora nacional, con diplomaturas en sustentabilidad y balance social, se especializó en marketing digital y estrategias de comunicación y tiene un MBA en Harvard. Fundó Sustentar TV, es mamá de 3 hijos, lo cual la fortaleció en su compromiso con un futuro sustentable. Hoy es asesora de 2 municipios, empresas, lleva adelante un programa de televisión, una web y una agencia de servicios audiovisuales con propósito, que genera contenido para empresas, municipios y cursos de formación. Gracias, listo. Ale, bienvenida. Ahora sí. Te dejo acá para que puedas... Bueno, como ustedes quieran. ¿Les gusta acá abajo? ¿Les gusta arriba? Yo no tengo ningún problema. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Recién hablando con Ronald, decíamos esto de empezar a pensar de humanos para humanos, de empezar a pensar estas economías de forma diferente. Y hoy me toca estar acá en este panel tan interesante con gente que viene pensando estas nuevas economías, esta forma de hacer esta transición que tenemos que lograr a como dé lugar a veces, ¿no? Les voy a presentar a Carlota Sanz. Ella es cofundadora y líder estratégica del Donut Economic Action Lab, un puesto que continúa con su experiencia en consultoría y gestión, con una pasión por la economía regenerativa. Es una líder colaborativa, pensadora sistémica y solucionadora creativa de problemas. Qué interesante, ¿no? Eso es importante, ser creativos en estas soluciones que necesitamos hacer, que necesitamos diseñar para este camino que nadie sabe para dónde va todavía, ¿no? De 2017 a 2019, Carlota fue codirectora de Economía para el Bien Común del Reino Unido, un movimiento social internacional que promueve la nueva economía, y es miembro del Knowledge Hub International de ABC. También durante más de 10 años, Carlota trabajó como consultora de gestión en el sector financiero. Estudió Economía y Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid y Narrativa de las Nuevas Economías Schumacher College en Reino Unido. Realmente es una apasionada de lo que hace. Si después tienen el placer o tienen las ganas de googlearla, van a encontrar mucho de su trabajo. La BBC de Londres le ha hecho entrevistas muy interesantes, así que les recomiendo que la conozcan y que profundicen en esto, pero hoy vamos a tener el placer de poder conectarnos con ella directamente a UK. Así que vamos a ver si podemos hacer la conexión. Bienvenida, Carlota. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenos días allí. Un gusto estar con ustedes.
el gusto es nuestro. Acá tenés todo un auditorio que está ávido de escucharte y de aprender profundamente qué es la economía de la dona. A ver, es que se está cortando un poquito el audio, pero creo que lo he captado todo. Bueno, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Me encantaría estar ahí presente, pero tenemos las nuevas tecnologías que nos permiten hacerlo de forma más distributiva y bueno, con ganas de contarles un poquito el trabajo que venimos haciendo con la economía de la dona y de escucharlas también a ustedes. Bien, si querés empezar con la disertación, estamos acá escuchándote. Perfecto, pues voy a mostrar mi pantalla, lo primero, que debería funcionar. Dale, entonces empezamos. ¿Se ve la imagen bien? Perfecto. Sí, perfecto. Pues me habéis presentado ya, muchísimas gracias por la presentación y simplemente reiterar que sí, me considero economista regenerativa y durante los últimos 5 años el trabajo ha sido muy enfocado en torno a la economía de la dona. Soy cofundadora de Donut Economics Action Lab, que es, digamos, la organización que creamos para llevar las ideas de esta teoría un poco a la práctica. Entonces, les voy a contar un poco sobre los conceptos fundamentales que están en el corazón de este modelo, pero también cómo los hemos empezado a poner a la práctica en estos últimos años. Y voy a comenzar reflexionando sobre cómo ha comenzado el siglo XXI. Sabemos que es un siglo de crisis continuas, desde las crisis financieras de principio de siglo, vivimos en la era del colapso climático y recientemente hemos visto, ¿no?, esa dureza de una crisis pandémica como el COVID-19. Y a mí me gusta siempre resaltar que estas crisis siguen golpeando al mundo fuertemente y dejando en evidencia las inigualdades que persisten, de raza, de género, de riqueza, de poder entre unos países y otros. Pero además es importante pararnos a ver que estas crisis nos siguen mostrando lo profundamente interconectados que estamos entre nosotros y con el mundo vivo. Y además nos siguen demostrando cómo estas crisis surgen como consecuencia de los sistemas que nosotros hemos creado. Sistemas que se basan en esa idea de la continua expansión sin límites, ¿no? Y entonces son sistemas que nosotros, los humanos, hemos creado y que por tanto se pueden repensar y rediseñar. Y con esta situación, ¿no?, es precisamente por lo que necesitamos unas nuevas visiones sobre lo que la economía debería ser y en servicio de lo que debería estar. Y la economía de la dona ofrece precisamente una forma de entender, ¿no?, una economía diferente y ofrece una visión de prosperidad para la humanidad en el siglo XXI, ¿no? Y esto es precisamente lo que pretende ofrecer el donut. Donut, dona, rosquilla, dependiendo de dónde estemos, se llama de forma diferente y eso también es parte de lo bonito de esta teoría, que se puede adaptar según dónde estemos y hacerla nuestra, ¿no? Entonces el donut, para aquellos que no hayan escuchado sobre el concepto, es un concepto desarrollado por mi colega Kate Raworth y ofrece una brújula distinta para guiar el desarrollo de la humanidad en el siglo XXI, donde el objetivo es que nadie carezca de los elementos esenciales de la vida que se sitúan en el agujero del medio, debajo de ese suelo social que vemos ahí. Entonces, nadie le puede faltar agua, comida, salud, educación, un techo. Lo interesante es que estos elementos están basados directamente en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lo que significa que los gobiernos en el mundo ya se han puesto de acuerdo en que todas las personas están en disposición de reclamar esos derechos. Entonces, que nadie se quede corto de los derechos esenciales para vivir una vida digna, pero a la misma vez, y esto es un gran pero, no podemos sobrepasar el techo ecológico. Entonces, el techo ecológico se compone de 9 límites planetarios sobre los que se sustentan la vida en nuestro mundo, en este equilibrado planeta del que somos parte. Y los científicos ya nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que cuando ponemos demasiada presión sobre estos límites, el planeta deja de estar en equilibrio.
¿vale? Entonces es ahí cuando se causan los efectos que estamos viendo, como el cambio climático, la acidificación de los océanos, la contaminación química, la pérdida de biodiversidad, ¿no? Nuestros suelos dejan de estar fértiles, etc. Entonces, en resumen, el objetivo es satisfacer las necesidades esenciales que permiten una vida digna para todas las personas sin sobrepasar esos límites planetarios para poder vivir en equilibrio dentro de un espacio seguro y justo que se representa en la forma de donut. Si nuestro nuevo objetivo es alcanzar ese equilibrio, ¿no?, entre las personas y el mundo vivo, lo cierto es que estamos muy lejos de hacerlo, ¿no?, porque todo el rojo que vemos en esta imagen muestra hasta qué punto las personas todavía están por debajo del suelo social y los excesos que ya hemos provocado en el planeta. Entonces, por un lado, billones de personas sabemos no están cubriendo los derechos esenciales y por otro lado, también sabemos que hemos excedido colectivamente con creces varios de esos límites planetarios. El cambio climático está teniendo un efecto mayor, anterior al estimado. Hemos utilizado un exceso de fertilizantes en tierra, la conversión de tierras excesiva, los niveles de pérdida de biodiversidad son catastróficos. Y además, esto es una imagen que la vamos a actualizar dentro de poco y con no muy buenas noticias, porque ya hay nuevos datos desde la comunidad científica que nos está diciendo que hemos sobrepasado otros 2 nuevos límites planetarios, ¿no? Entonces, la historia que nos cuenta esta imagen va en peor. Y el reto que tenemos en el siglo XXI es, como sabemos, eliminar ese rojo que vemos en esta imagen y entrar al espacio seguro del donut por los dos lados, ¿no?, por el social y el ecológico. Y somos de las primeras generaciones en ver esto y en darnos cuenta que necesitamos nuevas soluciones si queremos atajar el problema de raíz. Porque las teorías económicas del siglo pasado, los modelos de negocio convencionales e incluso las políticas de desarrollo, ¿no?, tradicionales no estaban diseñadas para abordar este reto. Entonces, el donut plantea una imagen, un concepto, es un concepto global, ¿vale? Habla de nuestra casa planetaria, pero sabemos perfectamente que las acciones y el cambio, ¿no?, pasan a niveles más bajos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostraros una representación, una cuantificación de este concepto a niveles de países, de naciones. Porque hace unos años un grupo de investigadores de la Universidad de Leeds cuantificó los donuts para 150 países y visualizaron el uso nacional de recursos en un país asociado con el logro de una vida digna para los habitantes en ese país. Y he traído 4 ejemplos, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco, a ver qué nos cuentan estas imágenes. Bueno, por un lado tenemos Malawi, que no ha traspasado todavía ninguno de sus límites planetarios, pero vemos que está extremadamente por debajo de cubrir las necesidades sociales de su población. Luego tenemos países como Argentina, donde hay un problema por partida doble ya, porque no hemos cubierto todavía el suelo social y al mismo tiempo ya estamos sobrepasando con creces esos límites planetarios. Hay muchos países de rentas medias que se sitúan aquí, ¿no? O sea, ya todavía estamos ahí intentando cubrir ese suelo social, pero estamos en un exceso ecológico considerable. Si saltamos a Estados Unidos, que es uno de los países de rentas más altas del mundo, es curioso ver que todavía aparece o sobresale un índice de desigualdad bastante alto en este país y que, bueno, hay un exceso ecológico masivo, ¿no? Pero si volvemos luego a países como Dinamarca, y traigo Dinamarca porque es curioso, al menos aquí en Europa tendemos a pensar, ¿no?, que Dinamarca, Suecia, Noruega, esos países nórdicos, bueno, que van en muy buen camino, y está claro que comparado con el resto de países, en la parte social, tienen una base social relativamente equitativa y decente para todas las personas que viven ahí, pero si vemos, tienen un exceso muy significante también en ese techo ecológico. Entonces, si empezamos a poner todas las imágenes de todos los países de rentas altas en el mundo, la historia es muy parecida, ¿no? Estamos todos muy lejos de vivir en ese espacio seguro y justo para la humanidad. Y estos estudios obviamente se basan en conjuntos de datos internacionales que se pueden comparar entre las Naciones Unidas, pero lo que hace que claramente individualmente no estén reflejando a la perfección quizás la situación de cada país, pero lo que nos dan es
como unos patrones cuando ponemos estos países en su conjunto. Y esto es lo que hago en este siguiente visual. El eje horizontal en este gráfico está representando hasta qué punto estamos viviendo dentro de los límites del planeta. Entonces, cuanto más a la derecha, más hemos sobrepasado. El eje vertical representa hasta qué punto hemos cubierto las necesidades de las personas. Entonces, cuanto más arriba, mejor. Entonces, el lugar en el que queremos estar todos, cada nación, es ese lado, esa esquina superior izquierda, donde aparece la dona verde. Y si nos fijamos, no hay ningún país está ahí, ¿no? Y antes de explorar un poquito más lo que nos cuenta esta imagen, creo que también es importante reconocer la historia de interconexión, ¿no?, entre todas las naciones, porque estos países se muestran quizás aquí como pequeños puntos separados, cada uno en su propio viaje, pero por supuesto las historias están profundamente entrelazadas, ¿no?, a través de la historia del colonialismo, a través de las continuas relaciones de poder militar, las normas de ajuste estructural impuestas por el Banco Mundial en los 80, todavía las normas financieras y comerciales que se imponen a través de las instituciones internacionales, la extracción de recursos, el acaparamiento de tierra y el impacto actual y futuro del cambio climático, ¿no? Y predominantemente son todo impactos que van del norte global al global sur, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es qué es lo que hace falta ver en cada nación, pero también en las relaciones entre esos países. Entonces, para mí lo que es interesante también es ver lo que nos cuenta esta imagen sobre la historia del desarrollo económico en el último siglo, porque lo que está claro es que la historia del crecimiento económico en este siglo ha ido en dirección de esa flecha que muestro ahí, ¿no? Todos los países han querido aumentar sus ingresos y algunos lo han conseguido, y en lugar de hacerlo, ¿no?, en equilibrio, hemos esquivado esa esquina y hemos sobrepasado los límites del mundo vivo. Entonces, la dinámica del crecimiento económico en el siglo XX, esa dinámica del crecimiento indefinido del PIB, ha traído consigo caminos degenerativos y caminos divisivos, ¿no? A menudo no se logra satisfacer también las necesidades de todos y hemos sobrepasado ese techo ecológico. Entonces, lo que se necesita es cambiar radicalmente las trayectorias de todas las naciones, ¿no? Y para ello me gusta mostrar de nuevo esta imagen y pensar, bueno, por un lado, ¿cómo podrían los países de menos ingresos ascender, ¿no?, levantarse y dirigirse hacia ese donut? ¿Cómo podría progresar estos países para garantizar el bienestar de todos sus habitantes y hacerlo de una forma muy distinta a la que se ha hecho hasta ahora, ¿no?, sin perseguir esos procesos degradantes y extractivos que se han perseguido hasta ahora? ¿Y qué se necesitaría para que esto fuera posible? ¿Qué tipo de finanzas, de tecnología, de normas de comercio internacional se les debería a estos países para que puedan hacer esto posible? Los países de rentas medias, ¿no?, como decíamos, tienen un problema por partida doble. Entonces, ¿qué supondría reorientar su trayectoria radicalmente, ¿no?, y comenzar a satisfacer las necesidades de su gente mientras a la vez regresan a estar dentro de esos límites planetarios? Y muchos de estos países están en momentos cruciales, ¿no?, porque se están construyendo, digamos, infraestructuras para asegurar comunicaciones, redes de transporte, construcción, de forma, ¿no?, y se tienen que diseñar de forma que nos lleve a un lugar muy distinto al que hemos llegado hasta ahora. Y por último, bueno, los países que están más en ese extremo, lo que necesitamos es muy claramente volver y reducir, ¿no?, esa huella de carbono y esa huella material que hemos puesto ya en el techo ecológico. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto, ¿no? ¿Cómo podemos reducir masivamente este impacto y a la vez mantener una vida digna para las personas que viven en estos países? Entonces, todos estos países están en un camino sin precedentes a este espacio, son trayectorias que suponen un reto totalmente nuevo y que van a suponer, ¿no?, humildad y ambición por parte de los países y cada país está en una trayectoria distinta. Entonces, la pregunta que nosotros exploramos es, bueno, ¿cómo podemos llegar a ese espacio? ¿Y cómo podría la humanidad vivir dentro de ese donut? Y nosotros lo que creemos es que para entrar en la dona necesitamos transformar profundamente
las dinámicas de las economías y crear economías que sean distributivas por diseño y regenerativas por diseño. Porque por un lado hemos heredado un sistema industrial degenerativo, ¿no? Sabemos perfectamente que las industrias están extrayendo recursos de la tierra, con ellos hacemos productos que usamos por un tiempo, a veces solamente una vez y luego lo tiramos, ¿no? Y es esa dinámica lineal de tomar, hacer, usar y perder lo que provoca que excedamos esos límites planetarios. Entonces necesitamos cambiar el sentido de esas flechas, ¿no? Necesitamos crear sistemas que sean regenerativos y cíclicos por diseño, donde los recursos se usen una vez más y otra vez más, mucho más cuidadosamente, más creativamente, más colectivamente, para poder vivir dentro de esos ciclos de la biosfera y del planeta. Y estoy segura que, sobre todo en el foro donde estamos, se va a profundizar muchísimo, ¿no? en la importancia de esa economía circular. Yo lo que he traído aquí son unas imágenes simplemente para ilustrar, ¿no? Lo que supondría en imágenes simplemente cambiar de unas dinámicas a otras, ¿no? Por un lado, por supuesto, parar esa degradación de la tierra y comenzar a restaurar y regenerar y dejar que la naturaleza haga lo que sabe hacer muy bien, que es regenerarse y, por supuesto, empezar a crear esas condiciones que necesitamos en nuestros sistemas industriales para crear una industria que deje, ¿no?, de vertir esos desechos en los vecindarios de las personas más pobres del mundo y pasar a un sistema que realmente nos permita reutilizar, reparar, compartir, corregir, conectar, crear una economía regenerativa, cíclica y circular, ¿no? Y estamos empezando a ver lo que supone esto, no lo hemos hecho nunca. Y por otro lado, las economías del siglo XX se han diseñado en muchos aspectos a través de la tecnología, a través de la regulación, a través de la empresa, en formas que han tendido a concentrar el valor y la oportunidad en las manos de solamente unos pocos. Y lo que necesitamos son economías que permitan distribuir ese valor y la oportunidad desde el inicio, por diseño, de forma mucho más equitativa con aquellos que lo crearon. Y esto evidentemente tiene implicaciones a muchos niveles y en muchos sectores, ¿no? Yo he traído aquí simplemente para ilustrar, ¿no?, ejemplos de lo que podría suponer pasar de una dinámica a otra, por ejemplo, en el tema de la vivienda. Por ejemplo, vemos cómo la vivienda a día de hoy sigue tratándose en la mayoría de partes del mundo como un activo de inversión, cuando sabemos que en realidad es un derecho humano, ¿no? Y sin embargo, podemos ver algunos ejemplos donde se están apostando por otro tipo de vivienda, ¿no? Por ejemplo, Viena, la mayoría de personas mayores de 60 años viven en viviendas sociales que son o propiedad de la ciudad o propiedad de cooperativas gestionadas por la ciudad. Y eso significa que hay viviendas sociales que son de alta calidad, muy asequibles y de forma equitativa, ¿no? Entonces, son resultados muy diferentes sobre lo que es o lo que puede ser la vivienda en un lugar como consecuencia de las decisiones que se ha tomado en ese lugar, de lo que realmente representa la vivienda aquí y de, por tanto, cómo se administra y quién es dueño de esa tierra, ¿no? Y otro ejemplo que yo creo es muy representativo, ¿no?, es si nos fijamos en las empresas y cómo se han diseñado las empresas. Hemos heredado una mentalidad en el siglo XX de que el propósito de las empresas únicamente es obtener ganancias para unos pocos y a corto plazo. Sin embargo, sabemos ya muy bien, porque ya hay muchos que lo están haciendo, que podemos diseñar e impulsar empresas con un propósito mucho mayor, ¿no?, un propósito que esté ayudando a la humanidad a vivir dentro de ese espacio del donut, ¿no? Entonces, podemos diseñar las empresas para que puedan generar beneficios comunitarios, ecológicos, sociales, todo en equilibrio, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo podemos diseñar empresas que sean o que estén distribuyendo el valor de forma mucho más equitativa en el siglo XXI. Y cuando ponemos estas dos ideas en conjunto, podemos empezar a ver cambios realmente transformativos, y aquí lo estoy viendo desde un punto de lugares donde vivimos, ¿no? ¿Cómo podemos crear infraestructura, bienes públicos, mercados que sean distributivos y regenerativos por diseños, ¿no?, y que comiencen a llevarnos a ese espacio por los dos lados, por el ecológico y por el social? Y bueno, estas son, digamos que algunas de las ideas
centrales de la economía del donut. Y lo que hemos hecho nosotros con el laboratorio, que es un laboratorio de acción muy intencionalmente, ¿no? Estamos trabajando con pioneros que quieren llevar a la práctica estas ideas. Y lo que hemos hecho, o lo que empezamos a hacer, sobre todo al principio, es empezar a crear marcos y metodologías basados en esta teoría que nos permitan llevarlo a un lugar más concreto. Porque como veíamos antes, el donut es un concepto global, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a trabajar en DIO, lo que vimos es que había mucho potencial de llevar estas ideas a un territorio concreto, y era donde más estábamos recibiendo interés, ¿no? O sea, gente que quería aplicar estas ideas en su ciudad, en su pueblo, en su barrio. Y entonces lo que hemos hecho fue crear un marco que permitiese precisamente hacer eso, ¿no? Y creo que luego vais a tener un taller donde vais a profundizar en este marco. Entonces quería simplemente introducirlo de forma brevemente con esa pregunta de partida que es, bueno, ¿puede nuestra ciudad vivir dentro del donut? Entonces lo que hemos hecho, hemos desenrollado ese donut y hemos abierto un espacio teniendo en cuenta la base social y el techo ecológico, y hemos añadido 2 escalas geográficas, la local y el global, para poder pensar lo que significa prosperar aquí y los impactos que se tiene en el resto del mundo. Entonces es un espacio donde podemos empezar a imaginar y reconocer nuevas posibilidades para los lugares donde vivimos. Entonces me voy a sumergir en ese espacio, y en el corazón de este marco lo que tenemos es una pregunta que le estamos haciendo a todas las ciudades y a todos los lugares que quieren explorar estas ideas. Y es una pregunta realmente ambiciosa, ¿no? Os invito a que la escuchéis desde el punto de vista de la ciudad o del lugar donde vivís. Y dice, bueno, ¿cómo puede este lugar convertirse en un lugar próspero que albergue una comunidad próspera y que respete al mismo tiempo el bienestar de las personas y la salud de nuestro planeta? Y hay mucho, ¿no?, en esta pregunta. Entonces nosotras lo que hacemos es partirla en 4, en lo que llamamos las 4 lentes del retrato de la ciudad. Y muy brevemente, ¿no?, la primera lo que nos pide es que nos preguntemos, bueno, ¿qué es necesario para que todas las personas de esta ciudad prosperen? ¿Cómo podríamos asegurar que todos sus residentes estuvieran saludables, empoderados, habilitados, ¿no? Y son preguntas para las personas de este lugar, y por supuesto solamente se pueden responder por las personas de ese lugar, ¿no? Lo que supone prosperar en Buenos Aires va a ser muy distinto de lo que supone prosperar en Madrid o en Londres, ¿no? Entonces es un espacio que da la oportunidad para abrir una conversación colectiva sobre lo que significa tener una vida digna aquí. La siguiente pregunta pone a este lugar, a esta ciudad, en su contexto natural. Y dice, bueno, ¿qué sería necesario para que esta ciudad sea tan generosa como su entorno natural más cercano? Y esta es una pregunta ambiciosa, porque lo que hace es partir de que cada lugar se encuentra en un hábitat único, natural, ¿no? Cada lugar está dentro, tiene bosques, tiene desiertos, tiene llanuras, ¿no? Entonces nos invita a imaginarnos si visitamos el entorno natural más cercano, entendido como el hábitat natural más saludable de la zona en la que te encuentras. Si visitamos ese lugar natural más cercano, podemos comprobar cómo la naturaleza ha aprendido a sobrevivir, a prosperar y a ser más generosa. Porque la naturaleza limpia y enfría el aire, almacena carbono, hace circular el agua, genera suelos ricos en nutrientes, aprovecha la energía del sol, alberga fauna, flora. Entonces lo que nos invita esta pregunta es a decir, bueno, ¿qué pasaría si los lugares en los que vivimos se propusieran ser tan generosos o incluso más que el entorno natural más cercano? ¿Y qué impacto tendría en la manera en la que diseñamos los lugares en los que vivimos, ¿no? ¿Cómo podemos diseñar esos lugares de forma que estemos imitando la generosidad de la naturaleza? Y estas 2 preguntas son preguntas que exponen la aspiración de ser personas prósperas en un entorno próspero. Pero como sabemos, todas las ciudades y los pueblos del planeta usan recursos de otros lugares, y por tanto hay que situar esa ambición o esa aspiración local dentro de una responsabilidad global. Entonces también preguntamos, bueno, ¿qué es necesario para que todas las personas de esta ciudad prosperen?
de dónde procede la madera, los alimentos, los recursos hídricos, de dónde se están emitiendo las emisiones de carbono en el nombre de la prosperidad de nuestra ciudad, ¿no? Y cómo podríamos reducir esos impactos. Se trata de volver precisamente a estar dentro de esos límites planetarios globales. Y no solamente es impacto ecológico, sino qué es necesario para que esta ciudad respete el bienestar de todas las personas en el mundo, ¿no? ¿Quién ha recogido y empaquetado la comida que comemos? ¿Quién cose la ropa que llevamos? ¿Quién recoge y envasa los alimentos que compramos, ¿no? Y quién ha transportado los minerales que construyen nuestras casas, y cuáles son las condiciones de trabajo de todas estas personas y el impacto en las comunidades en las que viven. Entonces, estas son las 4 lentes de la ciudad, o del retrato de la ciudad, y sí que las vais a explorar más en profundidad, pero lo que hemos visto en los últimos años es que muchas ciudades y muchos lugares en el mundo han tomado este marco, han tomado estas ideas y han empezado a poner los conceptos en la práctica de formas muy diversas y con diferentes iniciativas, ¿no? Algunas dirigidas por gobiernos locales, otras están dirigidas por la propia comunidad que quiere explorar esas ideas en su lugar, ¿no? Y no solamente a nivel ciudad, como decía, está pasando, es un marco que se puede adaptar a diferentes escalas. Estamos viendo barrios, estamos viendo regiones que están empezando a aplicarlo, ¿no? Y simplemente para terminar, os hemos traído algunos ejemplos de las personas más, o de los lugares donde estamos, digamos, trabajando más de cerca. Por un lado, Ámsterdam fue la primera ciudad en adoptar públicamente el marco del dono, creó su retrato de la ciudad y utilizó las herramientas que están en acceso público para desarrollar una estrategia circular, digamos, más holística, ¿no? Mirando no solamente la parte ecológica, sino la parte social, y crearon, o les ha permitido con ello definir, digamos, que una estrategia circular ambiciosa en torno a diferentes sectores: la construcción, la alimentación, el textil. Pero además en Ámsterdam lo interesante es que en paralelo a esa acción gubernamental, digamos, es que han surgido muchísimas actividades o iniciativas a nivel base, ¿no? A nivel comunitario, y se ha formado lo que llamamos la Amsterdam Donut Coalition, que es una coalición de más de 400 organizaciones y residentes que están trabajando a nivel base, ¿no? Y están también empujando y haciéndoles responsables al gobierno de lo que han dicho que iban a hacer en torno al donut. Con Barcelona estuvimos también trabajando. El ayuntamiento decidió empezar por hacer, digamos, un análisis más cuantitativo a través de estos 4 lentes de la ciudad, y luego se empezaron una serie de iniciativas para atraer a la ciudadanía y empezar a pintar ese retrato con las voces de los diferentes ciudadanos en Barcelona. Y ahora estamos esperando un poco a ver qué pasa en el tema político, ¿no? Es también muy interesante aprender, bueno, cuando una idea radical como esta llega a los ciclos políticos, ¿no? Cómo evoluciona. Y bueno, ahí estamos en Barcelona esperando a ver hacia dónde la llevan. En Cornwall, en UK, ellos lo han llevado a un nivel todavía más granular. Digamos que han adaptado la DONA para crear una guía o una rueda de toma de decisiones para todos sus proyectos. Entonces ahora lo utilizan para tomar diferentes decisiones en el ayuntamiento sobre los diferentes proyectos que van a poner a cabo. Ipoh, en Malasia, es la primera ciudad en Asia que está explorando lo que significaría vivir dentro del donut para ellos. Y también Birmingham, por ejemplo, es un ejemplo a otro nivel, totalmente distinto. Lo están haciendo a nivel barrio, en un barrio además de muy pocos privilegios, y entonces están llevando un camino precioso con los estudiantes, con los niños del barrio, para realmente explorar estas ideas y lo que significaría rediseñar un barrio con estas ideas en el corazón. Y bueno, ya termino simplemente celebrando, ¿no? a esos pioneros que están poniendo en práctica la economía del siglo XXI, no solamente dentro de las administraciones, sino a diferentes niveles: activistas comunitarios, maestros, estudiantes que están llevando estas ideas a las aulas, diseñadores, arquitectos que están poniendo estas ideas en práctica a la hora de diseñar los espacios y los lugares que viviremos en el futuro. Y para nosotros, hacer visibles estas historias es realmente importante, porque realmente creemos que las personas
se inspiran en otras personas como ellos mismos que están haciendo cosas que a lo mejor no habían considerado, ¿no? Y que no, o pensaban que no eran posibles. Y entonces estamos viendo cómo alcaldes se inspiran por alcaldes, profesores por profesores, barrios por barrios, empresas por empresas. Y para nosotros eso es realmente poderoso porque está haciendo que mucha gente se movilice, ¿no? Y simplemente también no olvidar que bueno, la economía de la dona es parte de un gran trabajo en equipo. Se necesita un ecosistema enorme, ¿no? de actores, de alianzas, de ideas, de diferentes conceptos para tener la atracción que necesitamos para impulsar este cambio, ¿no? Ninguna idea puede hacerlo todo, así que debemos conectar, complementarnos unos a los otros, porque lo que funciona en un sitio quizás no funciona en el otro, ¿no? Entonces, mucho del trabajo que también nosotros hacemos es crear herramientas que se puedan incorporar en diferentes movimientos de forma fluida, ¿no? Y reconocer que nuestra narrativa es parte de un movimiento mucho más amplio que tiene raíces tanto antiguas como modernas, ¿no? En todo el mundo, y que existe una variedad de posibilidades económicas alternativas y que tienen una misma visión, ¿no? O sea, buen vivir, Ubuntu, la felicidad nacional bruto, las visiones indígenas que realmente están hablando, ¿no? de ese nuevo cambio de paradigma. Y nosotros buscamos trabajar en solidaridad y junto con otras perspectivas tan diversas y tan interconectadas, y realmente queremos también aprender, ¿no? de otros conceptos y otras visiones que han estado arraigados durante hace mucho más tiempo en otras culturas y tradiciones. Así que siempre decimos, bueno, no queremos ser el movimiento, queremos unirnos a un movimiento mucho más mayor. Y con eso acabo, espero que les haya gustado, muchísimas gracias por tenerme y les invito pues, que visiten nuestra página. Hemos creado esta plataforma online precisamente para conectar a todos aquellos que están poniendo estas ideas en práctica, y bueno, hay un capítulo allí en Argentina que está empezando, que está surgiendo, así que bueno, quedamos atentos y un placer estar aquí con vosotros hoy. Gracias. Un gran aplauso, por favor. Nos quedan unos minutitos, no sé si podés responder una pregunta, Carlota. ¿Estás ahí todavía? ¿Te quedan minutos? ¿Sí? Sí. Me pareció muy interesante, bueno, esto de, creo que la base de lo que estuvimos hablando en todos los paneles es esto, la salida es ecosistémica, no la vamos a hacer de una sola forma y es entre todos, ¿no? Y vos hablabas de Ámsterdam, Bruselas, de ciudades que ya tienen, digamos, la base social resuelta. Y quizás acá en Latinoamérica salta este escepticismo que también, digamos, estamos muy acostumbrados a decir, bueno, pero nosotros tenemos problemas de base que no están resueltos. ¿La economía de la dona podría ser un camino de solución a lograr esto de bajar, digamos, o sea, de lograr el techo ecológico, pero también el bienestar social? Sí, esa es una pregunta compleja. Bueno, yo creo, o sea, nosotras partimos de la idea de que el concepto de la dona, como todos los conceptos, son ideas que están ahí y que las hemos puesto en los comunes para que, si son útiles, se utilicen, ¿no? Es verdad que el trabajo o la expansión de la economía de la dona en práctica ha surgido con mucha mayor fuerza en Europa, por muchas razones. La primera es que somos una organización que empezamos en Inglaterra, cofundada y el concepto está creado por alguien inglés, ¿no? Y al final se hacen, digamos que hay unos retroalimentos que hacen que eso esté surgiendo aquí. Nosotras recibimos muchísimo interés por otras partes del mundo. De hecho, de Latinoamérica están surgiendo mucho interés en diferentes países y se están introduciendo de diferente forma. Y nosotros lo que decimos es, pues si son útiles esta idea para llevar ese cambio en vuestro lugar, trabajemos juntos en ello, ¿no? Y para eso creo que es importante que haya gente allí, ¿no? Y que por eso los digamos, impulsores, ¿no? Son la gente local que va a determinar si esto es un marco. Yo creo que sí. Ahora, de hecho, lo que estamos viendo es que al haber empezado a traducir un montón de estos materiales, se están empezando a ver en Brasil, hay varios focos, en Chile se están haciendo cosas.
pero hay que adaptarlo, o sea, la narrativa cambia, ¿no? Y, de hecho, y estamos aprendiendo con la gente de allí que está llevando esas ideas allí a ver, bueno, ¿y cuál es el lenguaje, ¿no? Y qué es lo que tenemos que enfatizar en un sitio y otro. Pero yo quiero pensar que hay una gran oportunidad allí, precisamente porque también sabemos que esa trayectoria que estábamos viendo, sabemos que esa trayectoria tiene que ser distinta. Entonces creo que hay una gran oportunidad para ser pioneros en esa nueva trayectoria, ¿no? Y realmente yo creo que hay una gran oportunidad, ya sea a través de la economía de la dona, con otros conceptos que sean útiles para que los países que están, digamos, todavía luchando por esa base social lo hagan teniendo en cuenta una visión del progreso totalmente distinta a lo que se ha tenido hasta ahora. Y realmente, pues sí, yo soy optimista. Bueno, ¿tenemos una preguntita más o ya la tenemos que despedir a Carlota? El indicador del PBI, que son los que usan los países para medir el desarrollo, creemos que se quedó muy corto, ¿no? Y este indicador tendría que tener más variables y eso podría ayudar a que estos sistemas o nuevas economías proliferaran mucho más rápido. ¿Te refieres a cambiar el PIB para que incluyan otros indicadores? Exacto. Bueno, porque, a ver, sí, mide solo el desarrollo económico, pero no el impacto. Sí, o sea, a ver, yo lo que creo es que el PIB como medida de progreso de un país está totalmente obsoleto. Entonces tenemos que diseñar nuevos indicadores. Y quizás no sea uno, quizás sea un abanico de indicadores que en su conjunto nos permitan ver cómo vamos, ¿no? Entonces, sí, desde luego, o sea, hace falta esa transformación. Y creo que eso cada vez está siendo, o sea, ya es como que ya no está en cuestión, ¿no? O sea, está obsoleto y hay que rediseñarlo y hay ya un montón de iniciativas que están trabajando en eso. Ahora, si es adaptarlo o rediseñar uno o rediseñar y poner algo totalmente nuevo, pues ahí el cambio va poco a poco. Pero sí, yo creo que, por supuesto, y para mi punto, yo creo que también hemos tendido a querer simplificar todo, ¿no? Entonces, bueno, es que una medida no nos va a contar la historia, ¿no? Entonces, ¿por qué no reconocemos que la economía, que está embebida en la sociedad y a su vez está embebida en el mundo vivo, es algo mucho más complejo y dinámico? Entonces, no podemos medir todo con un solo indicador, ¿no? Entonces, lo bueno es que ya se están creando, ¿no? Y estamos empezando a ver innovaciones en las métricas y en los datos que necesitamos para poder hacer ese monitoreo de forma distinta, que antes no existían. Entonces, ¿cuáles son las métricas del siglo XXI que necesitamos para llevarnos a ese espacio? Muy interesante. Bueno, ahora viene el taller, así que voy a invitar también a tus colegas a que suban ahora el panel, las vamos a ir presentando, pues si no, no vamos a tener tiempo para el taller. Si querés una reflexión para cerrar este momento. Bueno, más que reflexión, agradecimiento y bueno, un poco siguiendo tu pregunta de si esto es aplicable. Bueno, nosotras, yo lo que me gustaría es verlo a través de ustedes, ¿no? Me gustaría saber qué sale de ese taller también, ¿no? O sea, cuáles son las reflexiones que salen, así que espero que esto también sea como un punto de partida para aprender de lo que ustedes allí en Argentina hacen de este modelo, ¿no? Y cómo aplica a su contexto. Quizás este sea uno de los primeros pasos para hacer esa transformación y que empiece a aprender en varias ciudades de este país. Tenemos un montón de ciudades, 2000 ciudades que pueden estar transformándose y cambiando. Muchísimas gracias. A vosotras, un abrazo. Un aplauso, por favor, a Carlota. Y le vamos a dar la bienvenida a Sabrina Rodríguez. Ella es fundadora de Meraki Consultoría, empresa B certificada, consultora especializada en transformación cultural para el desarrollo sostenible, diversidad, equidad e inclusión.
También es facilitadora y promotora de economía de la dona en Argentina y promotora de los ODS 2030. Por el otro lado la tenemos a Pía. Un fuerte aplauso a Pía. Ella es licenciada en Publicidad de profesión y consultora de triple impacto. Se dedica a la organización de eventos desde hace más de 20 años, trabajando en la última década a través de talleres y acciones en favor del consumo responsable ODS 12. Es diplomada en residuos sólidos urbanos, funda A Transformar, Residuos más Personas más Ambientes, consultora que se dedica a crear dispositivos sostenibles de triple impacto con orientación hacia los residuos y quienes los gestionan. Es miembro fundadora de la asociación civil Recomponer, que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República Argentina defendiendo los derechos ambientales, y cofundadora del equipo promotor de la economía de la dona en Argentina. Les pido un aplauso fuerte, vamos con ganas. Me parece que tienen un poco de hambre, ¿no? Quizás será... Esperemos que hayan ganas de Taller. llevar un poco esto a la acción. Claro, más vale. ¿Vieron esas 4 lentes que estuvo hablando Carlota, que me parece súper interesante porque son los puntos fundamentales para empezar a atravesar esta transformación, este cambio, ¿no? Sí, sin dudas. Bueno, un poco gracias a todos y todas que están acá presentes. Queríamos brevemente contarles que bueno, este grupo promotor, como decía poco Carlota, nació aquí en Argentina en la pandemia como un grupo de estudio que vimos esto y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que la dona pueda llegar a venir acá a Buenos Aires? Y en ese sentido sabemos que es un desafío, justamente por un poco lo que vos mencionabas, ¿no? Nos encontramos en un momento complejo, con unos fundamentos sociales, con una base social todavía con muchas necesidades insatisfechas y también esta tendencia, ¿no? De cómo nos vamos a ocupar del ambiente cuando hay tantas otras necesidades, ¿no? Que las vemos en los indicadores que vemos en tele a diario. Sin embargo, creemos que este es un desafío que es necesario porque quienes hayan leído algo de la bibliografía, justamente el seguir repitiendo las mismas formas de gestionar es la que de algún modo también nos llevarán a donde estamos hoy, ¿no? Entonces, un poco la propuesta de hoy con este grupo es poder, un poco lo que venimos haciendo, ¿no? Sensibilizar en que hay nuevas formas de pensar la economía y en poder aportar con este retrato de la ciudad cómo podemos hacer para llevar adelante una forma diferente de comenzar a gestionar regiones, ciudades, comunas, ¿sí? Cada territorio, como contaba Flavia hoy, ¿no? Cada territorio es distinto. Bueno, ¿cómo podemos hacer para gestionar entendiendo las particularidades de cada uno de esos territorios? Así que, bueno, les vamos a invitar a que nos pongamos en acción, o al menos esto que nosotros queremos hacer, ¿no? Estos retratos tienen como distintas etapas. Bueno, arranquemos por la primera parte, como dice la metodología, pasito a pasito, que tiene que ver con esto, ¿no? Con sensibilizar, con que veamos que hay distintas alternativas y que podamos poner en acción un pedacito, al menos, que es pensar un poquitito en distintas problemáticas y cómo hacemos para meterlas en estas lentes que estuvimos conversando. Así que acá mi colega Pía nos va a traer un poquito de nuevo atrás en algo que comentaba Carlota, como para que tengamos ahí de disparador, está bien, de cómo vamos a estar trabajando en cada uno de los grupos y que después ya vamos a la acción. Sí, además de esto de tener la oportunidad todos los que están acá de ser los early adopters, ¿no? O sea, ser los iniciadores de estos cambios que podemos ser parte. Hoy, y no molesto más, pero yo siempre digo que estamos en un momento hermoso de la humanidad en donde tenemos la oportunidad de decidir qué tipo de actores queremos ser en esta transformación, si lo miramos de afuera, si dejamos que lo hagan otros o si nos incorporamos en esto y lo transformamos en serio, ¿no? Bueno, así es. Muchísimas gracias. Yo no quiero dejar de mencionar que la presentación de Carlota fue corta, fue breve, pero esto parte de un libro, Las 7 maneras de pensar, que escribió Kate Raworth, que es justamente la fundadora del movimiento al que nosotros adherimos, de hecho, como grupo de estudio inicialmente, y que ahí realmente tienen un montón de preguntas que llevan a otras, un montón de respuestas
que llevan a otras tantas preguntas. El deal es posterior a justamente la Fundación Kate Raworth, a donde se sumó Carlota como co-keeper y cofundadora de la parte del laboratorio. Estos pasos se dieron realmente durante un largo tiempo, ya que Kate Raworth trabajó muchos años en Oxfam, y a partir de ahí, desde los años 90, fue todo un proceso que realmente en este momento está muy avanzado en muchísimas partes del mundo, y como bien nos dijo Carlota, la idea es hacernos esta pregunta de si podemos vivir dentro de la dona, nosotros como Ciudad de Buenos Aires, como provincia, como cada una de las provincias o como Argentina, ¿no? Pero como bien dijo recién Sabri, es pasito a pasito y tenemos un montón de formas de empezar, y la primera es un poco preguntándonos y sensibilizándonos, que creo que ya este espacio desde muy temprano comenzó a hacerlo, así que no vamos a redundar demasiado en esos detalles. No estaría funcionando. Tenemos problemas técnicos, no pasa la Nos presentación. ayudan a pasar. Gracias. Vamos a la siguiente. Bueno, porque en realidad, como bien mostró Carlota, tenemos una dona que si desenrollamos, tenemos un techo ecológico que queremos evitar traspasar y una base social que queremos traspasar dentro, estar dentro, porque es el espacio seguro y justo, desenrollándolos el espacio seguro y justo, ese espacio verde que ustedes ven, donde todos queremos habitar. Pero a su vez, si lo vemos y lo partimos en cuatro, tenemos las cuatro lentes, que es un retrato de la ciudad que podemos co-construir. La propuesta justamente del taller es co-construir estos cuatro espacios que significan prosperar en equilibrio como resultado. Por supuesto que en el recorrido que hagamos vamos a ver un montón de cosas que no nos van a gustar. Claramente, la dona que nos mostró Carlota de la Argentina traspasa la mayoría de los 9 límites planetarios en los que acordaron la comunidad científica mundial, y no se notó tan adentro, digamos, pero sabemos claramente cada uno de nosotros que tenemos muchas más necesidades no satisfechas de las que quisiéramos cada uno de nosotros que estamos acá. Pero tenemos un gran desafío, y es justamente conformar entre todos algunos espacios para mostrar cada una de las lentes que están interconectadas y tratar de utilizar esta dona como una brújula, como una guía hacia donde queremos apuntar para prosperar en equilibrio. Pero para eso necesitamos información y saber de dónde partimos. La información es la que realmente nos va a hacer despertar y es la base para cualquier cambio. Bueno, esta es la parte de actividad grupal que luego les va a contar Sabri. En todas las mesas tienen, digamos, una dona desenrollada para que ustedes puedan justamente después participar de la forma en que crean conveniente, de acuerdo a lo que les voy a refrescar un poquito qué es esto, lo que ustedes tienen en las mesas, que básicamente lo que tenemos son los 9 límites planetarios, y debajo de eso las 12 dimensiones sociales. En realidad, los límites planetarios son 8 o 9, de acuerdo si se piensan localmente o globalmente, ¿no? Si nosotros miramos esa hojita que les dejamos de frente, vamos a tener, digamos, arriba a la derecha el techo ecológico y global, abajo a la derecha la base social y global, arriba a la izquierda el techo ecológico y local, y debajo a la izquierda, perdón, la base social
y local. Estas 4 lentes, justamente como les decía, la idea de estas 4 lentes es explorarlas una a una en detalle, que no es lo que vamos a poder hacer hoy, pero sí preguntarnos cuál es una problemática que nos sea cercana a cada uno de nosotros, que podemos leerla de alguna forma localmente, pero digamos, a su vez pensando si afecta globalmente y a su vez también teniendo en cuenta si estamos traspasando con alguna decisión el techo ecológico o estamos dentro de la base social. Bueno, y entonces la idea es pensar un poco, justamente a partir, como les decía, de las 4 lentes, en detalle cada uno y hacerse algunas preguntas que también acompañamos en las mesas para que puedan usarlas de guía, más allá de que vamos a estar también nosotras disponibles para, incluso nuestro compañero Reinaldo, para colaborar y hacerles de guía para poder hacer un trabajo que después podamos compartir entre todos. Bueno, no quiero abundar mucho más en... ¿no? Si querés, volvamos a las preguntas y ahora la invitación es a que podamos pensar en conjunto en cada una de las mesas. Fíjense que tienen justamente una hojita que están estas 4 lentes, ¿está bien? También tienen unas hojitas como que con unos... un machete, decimos nosotras, que son una especie de referencias de justamente de qué estamos hablando cuando hablamos de esos límites planetarios y cuáles son todos esos fundamentos sociales. Entonces, la primera invitación que les vamos a hacer es a que puedan conversar en los distintos espacios, así que si hay mesas con pocas personas y quieren reagruparse para que sea más rico ese espacio, lo que queremos que piensen es, empecemos de a poquito, 10 minutos, ¿sí? Para que trabajemos en la primera pregunta, que tiene que ver con cuáles son esas principales problemáticas que ustedes consideran hoy vigentes, ¿está bien? Esas cosas, esos dolores, eso que nos duele y que decimos, esto es algo que necesitamos que deje de suceder urgente, ¿está bien? Entonces, no se limiten a pensar en algo en particular, sino vuelen todo lo que quieran. No sé, piensen en, por ejemplo, en qué pasa con la cantidad de personas que hay en situación de calle, qué es lo que pasa con los y las fumadoras que tiran las colillas en la calle, ¿sí? Puede ser desde algo que parece insignificante, pero que en realidad no lo es, y ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando por las distintas etapas, ¿sí? Pero por lo pronto pensemos en las distintas problemáticas, ahí lo pueden ver individualmente, ¿sí? Cada persona que pueda ver individualmente, porque en el segundo paso ya vamos a necesitar hacer un poco de consensos, ¿sí? Yo creo que acá hay gente de otras provincias u otros lugares, así que si ustedes deciden no tomar Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, siéntanse libres, porque la idea es hacer un ejercicio de reflexión acerca de aquel retrato de la ciudad donde habita cada uno o de la provincia en la que habita cada uno y la problemática que más los conmueve o les llega. Bien, perfecto. Y también con este espíritu, ¿no? Cada territorio es distinto, ¿está bien? Así que piensen localmente por ahora y después ya veremos un poco en conjunto cómo eso también impacta de modo global. Así que, siendo las 13... bien, acá vamos a tener a nuestro gestor del tiempo, a Rey, que nos va a ayudar. Tenemos 10 minutos para que puedan pensar en todas estas problemáticas y seguimos. Nosotras nos vamos a bajar del escenario por ahora para poder acompañarles con las dudas que surjan en el camino. Bueno, un aplauso, por favor. La verdad que es muy interesante esta oportunidad que tenemos de reflexionar. Así que, a trabajar. Principales problemas que seguimos viendo un enfoque que lo aborda de una lógica económica o economicista, que nos plantea una noción de la prosperidad que tiene que ver más con el hacer que con el ser, que no encontramos dónde se sitúa la felicidad dentro de esto, y como principal problema en todo caso, neto así concreto, la construcción de capital social para que después desde ahí se facilite todo lo demás, y que la verdad tampoco veríamos dónde entra dentro de las categorías que están pautadas dentro de la planillita. O sea, capital social en definitiva es todo. Respecto de la dinámica ambiental, la propia definición de la Ciudad de Buenos Aires me recorta
un pedacito, un fragmento de un territorio que va de Campana hasta La Plata con 15 millones de habitantes. Entonces tampoco podría, la propia ciudad no puedo pensarla como la ciudad del pedacito, sería como bajar a pensar qué está pasando en el barrio. Y está bien, pero a otra escala. Entonces la ciudad de Buenos Aires no puedo pensarla independiente de lo que es un área metropolitana completa. Como retos así principales, no sé si el resto de la mesa le parece, si están de acuerdo, si algo más. Pero partíamos de la pregunta esta, ¿dónde está la felicidad dentro de esto? ¿Dónde está el bienestar? ¿Dónde está la identidad cultural, las tradiciones? ¿Dónde está la capacidad de construir proyectos colectivos? Llámese construcción de capital social. Bueno, muchísimas gracias. Y cuando yo hablé que de hecho hay países, como por ejemplo hay regiones en India que han tomado la dona y han agregado el índice de la felicidad. Y eso, bueno, nosotros estamos en este momento, o sea, lo que hacemos es trasladar, por eso yo les mencionaba el tema del libro, porque ella menciona, Kate Raworth menciona el tema de la felicidad, pero que es algo que cuando uno no tiene ni siquiera las necesidades básicas satisfechas, o vive en un ambiente, o sea, pero sí está la cultura, por ejemplo, que es algo que se hace, Pero es que ese es por eso eso es lo complejo, justamente, qué es la felicidad para cada uno, ¿no? En principio tenemos que tener un estándar cubierto, y a partir de eso, por ahí es otra conversación súper interesante que nos puede llevar a otra dimensión y está buenísimo. Nosotros también somos, ¿qué es ser del interior? Somos todos un poco, es lo mismo. No creo que haya ciudad y interior, estamos todos en lo mismo y pensando un poco, y está buenísimo abordar desde ese lugar también, una vez cubiertas las necesidades, poder pensar del tema de la felicidad. Es genial, así que mil gracias por mencionarlo. ¿Quién quiere seguir? ¿Acá? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nosotros nos centramos un poco en la línea nuestra de trabajo, en relación a este caso del packaging, y estuvimos hablando sobre las problemáticas que hay en diseño ineficiente, como del diseño en sí, como un punto de partida. Hablemos también de una falta de infraestructura, ¿no? En general para lo que es la reutilización, el reciclaje. Y después, bueno, la contaminación en sí, ¿no? Claramente que es algo que se viene hablando más, no sé, microplásticos, por ejemplo. Y ahí nos quedamos en ese cuadro más con las problemáticas y discerniendo, después no pudimos avanzar un poquito más, pero bueno, como iniciar un poco este cuadro y un primer paso. Bueno, genial. ¿Listo? ¿Decís? Quería mostrarles un par de ejemplos simplemente para que, bueno, y por ahí en función de lo que les comento, puedan pensar hacia dónde un poco apuntábamos. Sí. Usa el micrófono. Usa el micrófono. Usa el micrófono, por favor. Bueno, les quería poner un ejemplo solo, digamos, donde acá tenemos las 4 lentes y esta lente, digamos, el tema de moda rápida, que creo que todo el mundo identifica fácilmente como una problemática justamente que tiene, que abarca las lentes global social y lente global y ecológica, como para que por ahí vieran un poco hacia dónde queríamos llevar esta discusión o este intercambio tan interesante que veo que han tenido, con algo tan micro como por ahí con toda la mesa de ustedes, y con algo tan macro y más complejo como la mesa de ustedes. Por eso está buenísimo que sin querer llevamos a un punto y el otro, que todo esto debe estar englobado. Pero bueno, con respecto al tema de la moda rápida, como verán, o sea, hablamos de que es complejo justamente porque abarca este tema de la moda. Si medimos la trazabilidad de un producto que viene, por ejemplo, fabricado en China, Hong Kong o donde fuera, estamos justamente perjudicando el ambiente
en ese traslado, a su vez, hay mucha ropa que se confecciona en talleres clandestinos, acá mismo o en el exterior, con una paga muy básica, que no alcanza justamente a cubrir a lo mejor las necesidades básicas de las que hablamos. Y por otra parte, generamos también un residuo adicional porque el cambio a veces, la gente ni siquiera se suele tomar a veces en esta moda, este cambio de moda, tomarse el trabajo por ahí de hacer una donación, sino que termina tirando a lo mejor esa prenda, ¿no? Entonces podemos ver en un ejemplo, en un solo ejemplo, como los chicos que hablaron del microplástico o lo que fuera, o sea, cómo puede estar atravesado por todas las lentes y entonces lo complicado de estas problemáticas. Acá se quedó mi compañero con ganas de decir algo. A ver, yo trabajé un tiempo con algodón orgánico, que no había nacional en su momento, hubo que tiene que ser importado. Durante más de unos 5 años aproximadamente trabajé con algodón orgánico que era importado justamente, y desde ahí nunca más vi incentivos del lado nacional para poder crear justamente focos de algodón orgánico nacionales, que son posibles. Hay posibilidades en el Chaco, esa zona es súper algodonera. De hecho hay experiencias hasta en la provincia de Buenos Aires también. Y no hay ningún incentivo nacional. Entonces no queda por... A mí tengo contactos con emprendedores constantemente que están interesados en incursionar en algodón orgánico como una alternativa. Se puede hacer después riesgos por goteo para el que quiera hablar de la huella hídrica, pero si no tampoco es que nos quedamos ahí, ¿no? Y después está todo lo que es la reutilización, algodón reciclado, que tampoco hay mucha tecnología desarrollada de ese lado. Entonces posibilidades hay, hace falta también incentivar a que haya un desarrollo nacional para poder hacerlo y que no haya importación y que no venga de China. Bueno, el aporte de él me viene bárbaro para cerrar porque en realidad justamente de eso se trata la dona. Es una brújula, digamos, que nos, sacando algunos retratos de problemáticas como tocamos ahora de fast fashion con respecto, por ejemplo, al tema del algodón orgánico que es importado, vemos claramente que si nosotros tomamos conocimiento de una problemática, digamos, deben generarse políticas públicas que colaboren en favor de eso. Bueno, tenemos una muestra a favor acá en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con el Metrobús en favor del transporte público. Entonces, ahorrar combustible fósil de cada uno de los autos propios para usar una red urbana, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ejemplos a favor y en otros en los que tenemos que trabajar, y de eso se trata, de ver las problemáticas y generar políticas públicas. Les agradezco muchísimo por estar acá, por haber pensado, trabajado. Lamentablemente no pudimos escuchar más voces porque se nos vino el horario encima, pero estamos con las redes nuestras para que nos contacten. Solamente aclarar algo que estaba tratando de decir Rey, que estaba sin micrófono, que esta es una pequeñísima muestra, ¿sí? Piensen que esto que ustedes conversaron en 10 minutos o un poquito más, tiene que ver con conversaciones mucho más profundas y que es un primer paso, ¿sí? Para identificar problemáticas que luego nos ayuden a entender planes de gestión de cambio, cuáles son los impactos asociados, qué pasa cuando se desarrollen esos cambios y que en definitiva sean también un puente para poder construir políticas públicas que en definitiva estén para el bienestar de todas las personas y del ambiente en un conjunto. Así que muchas gracias. Y bueno, será hasta la próxima. Dejamos acá nuestras redes de contacto por si les interesa poder profundizar.